mira como si eso no es la verdad. Sí, de súper feliz. No. Porque te pregunté y entonces ya. Fuiste el primero que me diga yo. Oh. Hola, bueno, pues hasta que se decidió. Sí, hasta que se decidió Oliver para... ¿Qué? Sí, para contar nuestra historia. Para contar nuestra historia. Porque me lo han pedido, nos los han pedido mucho, cómo nos conocimos. ¿Cómo se conoce a una persona extranjera? O yo creo que sucede, lo que les he dicho muchas veces es que sucede. La verdad no lo planeas, no planeas, voy a ir a este lugar y voy a conocer, no. Y más al escuchar mi historia se van a dar cuenta que no tenía planeado nada de eso, ni mucho menos él. Y bueno, todo empezó en Acapulco. El famoso Acapulco. Yo creo que hay muchas historias así. Yo fui a Acapulco. Sí, en ese entonces yo tenía un novio ya de mucho tiempo, en una relación, de esas relaciones que ya son muy tóxicas, muy destructivas y que la verdad no tienes ni idea, pero ahí sigues, ¿no? Eso es interesante. Relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas, ese es otro show. y fui a Acapulco porque iba con una amiga. La amiga ya llevaba mucho tiempo sin novio y ella andaba así de vámonos a Acapulco. Y fuimos a Acapulco. Y... ¿Qué? Es que me mira como si eso no es la verdad. Llegamos a Acapulco para surfear. Porque teníamos como unos meses de tiempo libre, no sabemos qué hacer. Yo con un amigo fuimos a ver dónde podemos surfear. Vimos toda la costa del Pacífico de México, está muy bien para surfear. Por eso fuimos a Acapulco. Llegamos allá con el avión y ya, como dos chavos llegamos. ¿Qué hacemos? Salimos. En la noche. Que ese día que yo también llegué, un aguacero, de esos aguaceros que tú llegas a disfrutar Acapulco, a la playa y todo, y una lluvia, ¿no? También tocó la lluvia. Llegamos creo que el mismo día. No hemos puesto a pensar, pero creo que llegamos el mismo día. Y así, y pues claro, nosotras encerradas en la casa, ya así de en la noche, ¿qué hacemos? ¿Salimos? No, sí hay que salir. Y entonces fuimos... Pero para eso entonces yo sí quería salir como al mejor lugar de Acapulco. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar de Acapulco? Ups, aquí el promo, pero donde las vistas arriba de las brisas necesitas como arreglarte taconcito más para poder acceder, porque es el código de vestir. Entonces nosotros nos fuimos súper emocionadas ahí y estaba cerrado. ¿Y qué pasó después? Pues nos fuimos a uno de esos lugares que les decía que están en acceso directo a la playa. Y entonces llegamos, no iba con la actitud de acompañando a mi amiga. Estaba así de... Pero mi amiga así de... Entonces nos fuimos a una mesa y en eso llegaron ustedes. Sí. Tú ibas con otro amigo. Sí, claro. Es mi tocayo, se llama Oliver también. Se llama también Oliver. Nosotros vinimos a un hostel cerca de la playa. Salimos en la noche, vimos dónde podemos ir, vimos el famoso... no digas nombres. Sí, claro. No. ¿Cómo se llama? Llegamos allá, puras chavas, bailando y todo, nosotros súper motivados. Esa es la otra cara. Ya llegamos, para nosotros estaba muy exótica el lugar, porque casi no hay otros extranjeros, puros mexicanos. Sí, exacto, había mucho local. Mi amiga iba así de me dijo, y entonces yo también no quería hacer como el aguafiestas, pues ya había decidido ir. Entonces dije, bueno, ok, vamos. Entonces yo no sé cómo es posible que él y su amigo llegan a nuestra mesa, porque estaban con otras chavas, que no entiendo tampoco eso, pero nos lo pusieron ahí, porque llegaron y él pensaba que con las chavas que estaban como platicando eran nuestras amigas. Entonces él como que llegó, creo, ¿no? Sí. Entonces, ahí. Entonces mi amiga así de, wow, mira, ¿no? Así de, obviamente, voy a hacer ahí, ¿no? De dos, muy guapos. Entonces yo así muy fit también. Estabas en la parte, estaban súper delgaditos. Entonces ya así de, wow. Y me dijo, vas, yo no hablo inglés, pregúntales de dónde son. Y yo, ay,
Pues, diles que where are you from. Ay, no, pero después me van a hacer otra cosa. Ay, tú pregúntale. Entonces yo dije, a ver, where are you from? Yo no sé por qué me acuerdo que me dijo Swiss. O sea, no me acuerdo que me diga Switzerland. Entonces yo le digo, pues, de Suiza, ¿no? Y entonces, ¿y cómo se llaman? Ay, y digo, what's your name? Y los dos al mismo tiempo contestaron, Oliver. Y yo así de, qué original. Mi amiga empieza a hablar con él, como con su amigo, se empiezan a así como acercar y como que a bailar y, ok, así. Y él así todo serio, así. Entonces yo pensaba, qué guapo. Pero ya ver, yo en mi idea de no quiero conocer a nadie, yo estoy ocupada, pero también él estaba así súper serio, así de... Yo dije, y mi amiga así de, baila con él. Yo así digo, bueno, si yo doy clases de baile, porque yo daba clases siempre de baile, y con mucho extranjero también, yo dije, ok, le dije, you wanna dance? Y en eso yo me acuerdo cuando le pregunté, tú vas a decir, una sonrisa. Una super sonrisa, me acuerdo así de súper feliz. No, porque te pregunté y entonces ya. ¿Qué? Y ya cuando me acerco y le digo, no, mira, así se hace. Entonces le digo, ponme la mano aquí. Ya, se paró el mundo. Sí. ¿No? ¿Y después qué pasó? Ya, se paró el mundo porque dije, wow, o sea, no es choro, pero en verdad sí sentí algo así como wow, así. Entonces ya le dije 2 pasos para allá, 2 pasos para la izquierda. Entonces ya empezamos a bailar. Aparte llegó la salsa, ¿no? Ya así él así como todo emocionado, como diciendo, ay, me están dando clases de baile. Ya terminamos de bailar, se me pasó la noche rapidísimo, ¿no? Recuerdo que sí me platicó que él hacía snowboarding, que él de la nieve, y yo así, ¿qué es snowboarding? ¿Qué es bailar? Entonces, entonces tú me dijiste, ese es... Entonces yo dije, es como esquiar, algo así, entonces ya me dijo esquiar, porque para mí esquiar era ok, la nieve y todo, ya. Y ya, se me pasó rapidísimo la noche, ya... Nos despedimos y todo. Nos quisieron acompañar, entonces mi amiga así de, no, que nos acompañen. Y ya iba así, no, ¿cómo nos van a estar acompañando? La verdad ellos yo creo que estaban pensando, voy. No, nosotros súper asustados porque pensamos que ellos van a robar o van a hacer algo con nosotros. Nos siguen, aparte. Yo así de, ok, que nos acompañan. Y ya. Cuando él empezó a platicar, o sea, yo me acuerdo que cuando empezó a platicar de lo que, como todo preguntarme, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Y cómo es la vida? Y empezó a darme estadísticas y me empezó a hablar de, o sea, dije, es una persona súper así que se la pasa leyendo, muy interesante y que me daba muchísimas cosas, no se callaba. Escúchala. Entonces yo decidí, wow, o sea, es una persona muy inteligente, me encanta, y seguíamos platicando. No de esas personas, aparte que coincidía lo que él decía, yo estaba de acuerdo con él. Entonces una forma de pensar y de una forma de ser libre en la vida. Pero bueno, nada, nos despedimos. Entonces yo dije, ya, se acabó, no va a ser la última vez, ya que lo vea, adiós. Pero la verdad, esa noche dije, qué hombre tan más interesante, pero ya. Okay. Un día nos invitaron a cenar y yo así de no, y mi amiga me dijo, como tú quieras, o sea, a mí el chavo está guapetón, pero bueno, yo si tú piensas que, o sea, que pues, no lo hacemos. Mi corazón así de no puedo ir a cenar con él, pero sí puedo, pero no puedo. Entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces ella me dijo, ay, les voy a escribir y ya, les voy a decir que sí, cálmate, es una cena, no va a pasar nada, no, ya. Entonces me acuerdo que cuando fuimos a cenar, yo me arreglé y eso, o sea, me arreglé como te vas a un nightclub aquí, si te pones la zapatilla, el vestido normal, pero bien. Pero bien sexy. Ay, sí, muy sexy. No, pero yo me acuerdo, pues estabas en Acapulco, así nos vestimos. Y yo me acuerdo que él hacía un vestido, Oliver, no es cierto, era un vestido así con zapatillas. Y yo me acuerdo que así él, así de... Y desde que llegué así, ay, you look so beautiful. It's like, ok, gracias. 2 pasos era, you look so beautiful. I told you that you look so beautiful. Entonces, todo fue así como la conquista, así de...
Y ella en el restaurante, la verdad, y así como no me veías y me encantaba. Todas las cosas que me platicabas eran súper interesantes. Yo dije, wow, ya, pero a la hora de... yo me tenía que regresar a Acapulco, a México el siguiente día, o sea, en la mañanita. Entonces yo me acuerdo que ya, sí, ¿no? Es hora de ya irnos, y me acuerdo que ya nos besamos. Ya nos besamos. Sí. Ok, entonces ya, yo me acuerdo que nos besamos. Sí. Y eso porque yo le oía mucho, siempre estaba así como tomando, hasta me voy a salir de la cámara así. Y él así de... Y yo no sé en qué momento, así. Y yo dije, porque en el momento que él se me acerque, yo voy a, o sea, ya me voy a desmayar, ¿no? Y entonces yo no sé cómo lo hiciste y así. Ah. Y entonces... Pero aparte fue un beso, no fue el beso, eso fue lo mejor, chicos. No sé, pero fue el mejor beso que me han dado en toda mi vida porque fue de somos labios. los suizos. Fue de labios chiquititos, así de... Pero rico. Entonces ya así de... No sé, dije, wow. Y entonces ya, ¿no? Y ya ellos se fueron a otro lado de... ¿A dónde? A la Saladita. Sí, nosotros nos fuimos al norte del Pacífico. Una playa muy bonita para surfear, se llama Playa La Saladita. Bueno, no, ya ni te acuerdas. Bueno, el chiste es que ellos se fueron, siempre así. Y cuando yo regresé a México, yo regresé así de directo allá a terminar mi relación. Y no porque tú me ibas a... Yo pensé, o sea, esto ya dije, a ver, cerramos el capítulo ya. Oliver obviamente fue un chavo que lo conoces en Acapulco y que él se va a ir, pero yo dije, algo que sí estoy segura, me di cuenta que yo ya no amaba a la persona con la que estaba. Segundo, yo quería ser tratada como me había tratado, o sea, estaba en una relación así ya que, en verdad, o sea, muy tóxica. Y entonces yo dije, yo ya no puedo seguir con alguien así, bye bye, corté. Y ya, se acabó ahí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues ya, tiempo de see you ladies. Ya, soltera, y voy a estar. Y en eso, no sé cómo, estaba, me acuerdo, viendo la de Mujeres Asesinas, pero así no dejaba de pensar la verdad en él. Pero yo decía, y en eso me llega un mensaje así de, no sé cómo conseguí tu teléfono. How you get your telephone, but... No, yo sé, no, porque no, yo te lo había dado como mal. Te lo pidió por tu amigo Oliver, por parte de mi amiga. Sí. Tú lo conseguiste, dice. Y todo me escribiste. Y fue muy difícil poderte escribir con códigos, porque te dieron tal vez el teléfono y no podías. Pero el chiste que me escribió, espero este mensaje te llegue y ¿cómo estás? O algo así. Y yo es él, eso que sientes aquí en la panza. Ya, yo sí sentí eso. Y en eso ya... que le contestaba muy bien y todo, bla, bla, bla. Siempre fue en inglés nuestra conversación. Sí. De hecho, seguimos hablando en inglés. Y entonces fue así de, bien, everything is fine. Y yo, entonces me dijo, voy a regresar a Acapulco y por favor, ven, vamos a vernos otra vez y va a estar padrísimo. Y el corazón así de... Pero yo dije, no, ok. Entonces yo así de, voy a ver. El chiste que después de un tiempo así dije, bueno, ya. Mi amiga me super motivó y me dijo, a ver, tú ya, vete, estás libre. Hola, amiga. Me dijo, no, mi amiga Erika, la historia. Entonces ya me dijo, a ver, ya, ¿qué onda? O sea, si te encanta este chavo, o sea, ¿por qué no va? Y yo, pues porque no va a haber futuro. Y me dijo, te encanto, es que le dije, es que me encanta, o sea, qué miedo que alguien te guste mucho. Ya, pero, ¿qué pasa? Ya, tú, me dijo, o sea, eres libre. Y yo, siguiendo consejos, tomé ese camión y lo llegué. Y yo me acuerdo que ya cuando yo llegué, ya que me estaba esperando, pero para eso él me habló, yo creo que me mandó en mi camino de mensaje como 15 mensajes de, ya vienes, ¿verdad? Yo estaba planeando mi fin de semana en Acapulco. Sí. No quiero quedarme solo. No, pero seguro ya estás en el camión. Y yo, ya, ¿cuánto te falta? Y yo, 4 horas. Y luego a las 3 horas y media. Pero ya vienes, ¿verdad? 3 horas y media, 2 horas y media. O sea, ya, así ya, él iba siguiendo todo mi camino. Ya, bajo, me acuerdo, nos habíamos quedado de ver.
Y entonces yo llego del taxi y él así sale corriendo sin su playera y el mejor abrazo así de... Ah, Gracias por ver. Casi, casi. así. Y yo así, wow, así me abrazó de... Ay, abrázame. Nah. Ella dice, el mejor abrazo. Y yo, wow. Y ya, entonces, fíjate cómo me acuerdo de todo. Y ya. Increíble. Me dijo, es que la banda, aquí pura banda escuchan. Después me dijo, aquí pura música banda. Y en México siempre esperas. Y yo, sí, ok. Me llevó a un super restaurante lonchería a comer sándwiches. Sí, porque él me dijo, el mejor lugar ya lo encontré en Acapulco. Entonces yo dije, wow, me va a llevar a un super lugar, super padre. Y me llevó a una super lonchería donde vendían así tortas por 10, 15 pesos. Y yo, ok, pero en verdad cuando estás con la persona que te... O sea, eso lo demás ya no me importaba. Yo, ok, comeremos tortas, ¿no? Y bueno, ya en resumen, fueron los mejores días. O sea, me la pasé increíble. Vamos a la isla también. Fuimos a una isla y cuando se metía así todo loco, ya. Sí, y algo pasaba siempre. A él nos decían, su esposo, o sea, yo no sé qué, pero nos decían, su esposo. Y yo, no es mi esposo. Y a él le decían, ¿qué te decían a ti? No. Cásese con ella, ¿no? El taxista te dijo. Así. ¿Qué te dijo? Cásese, Algo ¿no? así, sí, hijas. Cásese, yo, así, todos nos querían casar. O sea, a ver, ustedes son los que son novios. Es cierto que vas a cualquier lado y te dicen ya cásense, o sea, te lo juro, me pasaba con él, tu esposo, su esposa, cásense. Entonces nos casamos. No. 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 Y ya, ¿qué pasó? Que ya él se fue a su país y yo dije, otra vez, ¿no? Ya esto se acabó. Es como tener un súper recuerdo, un súper libro. Y yo dije, qué padre, ¿no? Experiencia, se cierra y ya. Pero pasaron unos días, él se regresó a Suiza y ya. Y yo me regresé, pues obviamente a mi vida normal, trabajar y todo. Y ya de repente me llegó también un email. Sí, un email de... No me recuerdo. Sí, te olvidó, ¿Sí? pero sí. Ok. Y ya me dijiste todo aquí en Suiza es súper normal, pero te tengo que confesar algo. No, primero así muy frío primero muy así de, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? Muy así. Y ya me acuerdo, yo también le contesté pero ya sabes de que sentías tu corazoncito y yo después así de, bueno, te quiero decir algo, es que quiero saber si para ti fue nada más un amor de momento, porque yo la verdad no puedo dejar. ¿Qué? Ya, babe, you're right. I can show. La puedes mostrar. Vamos a ver la prueba. ¿Sí? ¿Lo olvidas? No. Ahorita mostramos la prueba. No, la verdad. La verdad, o sea, es súper tímido, ya ven. Y aceptar, y ya escribiste es que la verdad no dejo de pensar en ti. Ya, esos son detalles privados. Y ya, acepta. Y yo también me abrí, yo también dije, no puedo dejar de pensar en ti. Después de que te dan ya la entrada, eres lo máximo. Me ha pasado ya casi las lágrimas. Ella fue cuando me dijo, ok, mira, no estoy desesperado, pero voy a regresar en 4 semanas a verte. Y nos volvimos a ver en 4 semanas, que ya le llamamos la segunda cita, porque todo esto se ha realizado en 5 citas. Sí. Y la segunda cita nos vimos y fue increíble, de telenovela. Hicimos un road trip. Road trip, nos vimos y estuvimos paseando y así. La tercera visita fue ya aquí en Suiza, yo ya vine acá, lo conocí, él me dijo, bueno, o sea, me vas a conocer, mi lado, todo así de frío, pero yo no importa, en diciembre me vine a verlo, mi tercera cita, fue increíble y ya, cuando me iba a regresar, yo no sé por qué hacen eso los hombres, cuando yo me iba a regresar a México, así yo ya estaba así, bueno, porque siempre terminábamos cada cita y yo decía, esto ya no va a seguir, ¿no? Ya, fue un capítulo hermoso porque yo no soy de hacer promesas en el aire, porque yo pensaba que esto sea bien complicado por nuestras diferentes nacionalidades y cuando me voy a México ya, para empezar me habla su amigo y me dice, no te vayas, su mamá, no te vayas, gente me decía, no te vayas, quédate, y yo,
Y ya él me dice, es que te amo. Ya al final, fuiste el primero que me diga yo, oh. No, y me dijo, I think so, I love you. Pero aparte así como, yo creo que te amo. Y yo, ok. No, yo también te contesté, yo también. Okay. Y ya nos regresamos y después fue la cuarta cita. La cuarta cita, regresa a México. Y ya, ¡tadán! Dijimos, tenemos que estar juntos. ¿Sí? Y la quinta cita, nos casamos. Me vine acá a Suiza. Sí. Y nos casamos y formamos una familia. Y así nos escribimos. Desde que él me dijo te amo, yo creo que ya no pudimos. Ya, nos escribíamos siempre en Skype, diario, siempre yo me iba a trabajar a otro lado, pues siempre conectados. Y ya, así fue la historia. Así fue. Menos de un año. No, un año y medio, ¿no? No, en un año. En un año, sí. 5 todo. citas, todo fue muy rápido, todo muy Ay, rápido. ay, Y ya llevamos unos muchos años juntos y ya como ustedes saben, tenemos niños y todo. Y bueno, vamos a ver cuánto dura más esta aventura. ay. Bueno, hasta aquí nuestra historia y les mando muchos abrazos y muchas gracias por acompañarnos y sus comentarios. Hasta la próxima.